Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y he asumido cada día la tarea de practicar contigo esta Lección Divina para tratar de que vivas la experiencia de Dios a través de su palabra. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, debo anunciarte que abajo en la casilla de descripciones vas a encontrar el curso completo de Lección Divina, el enlace para entrar a hacer el curso completo totalmente gratuito. Espero que lo aproveches y que también actives la campanita de notificaciones y te suscribas al canal para que cada día recibas la notificación cuando suba material al canal, cuando suba cada lección divina, para que estemos cada día en sintonía con la palabra y puedas practicarla también conmigo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar esta práctica de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar juntos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, les invito a abrir la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 31 al 37. Vamos a seguir la lectura en la Biblia mientras escuchamos y vemos las imágenes para ir captando lo que dice el texto, cuál es el contexto de esta lectura. Vamos a este primer paso. Bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, donde les enseñaba los sábados. Ellos quedaron admirados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo, el cual se puso a gritar a voces: ¡Déjanos! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Enmudece y sal de él. Y el demonio, arrojándole en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. El miedo se apoderó de todos y se decían unos a otros: ¿qué palabra es esta que con potestad y fuerza manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se divulgaba por todos los lugares de la región. Bien, ahora vamos a entrar a ese paso de la lección divina que nos lleva a preguntarnos qué dice el texto. Después de haber escuchado, leído la palabra, visto estas imágenes que nos lleva al contexto donde sucedió y cómo sucedió, vamos a repasar un poco el texto resaltando algunas partes importantes, que esto posteriormente nos va a llevar a entender cuál es el mensaje para ti y para mí que nos tiene el Señor hoy. Debemos empezar diciendo que en el Evangelio de hoy vemos de cerca dos asuntos: la admiración de la gente por la manera en que Jesús enseña y por la manera que el Señor sana a un hombre poseído por un demonio impuro. No todos los evangelistas cuentan los hechos del mismo modo. Por ejemplo, para Lucas, el primer milagro es la calma con que Jesús
se libró de la amenaza de muerte de parte de la gente de Nazaret, que lo leemos en Lucas 4, 29, 30, y la curación del hombre poseído, que la leemos en Lucas 4, 33, 35. Para San Mateo, en cambio, el primer milagro es la curación de algunos enfermos y endemoniados. Lo encontramos en Mateo 4:23, o más específicamente la curación de un leproso en Mateo 8 del 1 al 4. En cambio, para Marcos fue la expulsión de un demonio, que la encontramos en el capítulo 1, versículos del 23 al 26. Para Juan, el primer milagro fue en Caná de Galilea, cuando Jesús transformó el agua en vino. Lo encontramos en Juan 2, versículos del 1 al 11. Así, en la manera de contar las cosas, cada evangelista muestra cuál fue, según él, la mayor preocupación de Jesús. Vayamos al texto de hoy, Lucas 4, en su versículo 31, y vemos el cambio de Jesús para Cafarnaúm. Nos dice que Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y allí enseñaba los sábados. Mateo dice que Jesús fue a vivir a Cafarnaúm, cambió de lugar de residencia. Cafarnaúm era una pequeña ciudad junto al cruce de dos vías importantes, una que venía de Asia Menor e iba para Petra, en el sur de Transjordania, y otra que venía de la región de los ríos Éufrates y Tigres, y bajaba hacia Egipto. En cambio, para Cafarnaúm facilitaba el contacto con la gente y la divulgación de la buena noticia. Vayamos al versículo 32 y encontramos la admiración de la gente por las enseñanzas de Jesús. La primera cosa que la gente percibe es la forma diferente que Jesús tiene de enseñar. No es tanto el contenido, sino la forma de presentarlo lo que impresiona. Jesús hablaba con autoridad. Marcos añade que por su manera diferente de enseñar, Jesús creaba una conciencia crítica en la gente con relación a las autoridades religiosas de la época. La gente percibía y comparaba. Él enseña con autoridad y es diferente a los escribas. Los escribas de la época enseñaban citando a las autoridades. Jesús no cita ninguna autoridad, sino que habla desde su propia experiencia de Dios y de la vida. Vayamos a los versículos del 33 al 35 y encontramos que Jesús combate contra el poder del mal. El primer milagro es la expulsión de un demonio, según Lucas. El poder del mal se apoderaba de la gente y las alineaba. Jesús devuelve las personas a ellas mismas. Les devuelve la conciencia y la libertad, y lo hace por el poder de su palabra. Él dice, cállate y sal de él. En otra ocasión dice, pero si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hoy también mucha gente vive alienada de sí misma por el poder de los medios de comunicación, de la propaganda, del gobierno y del comercio. Vive esclava del consumismo, oprimida por las deudas y amenazada por los cobradores. Piensa que no vive bien si no compra aquello que la propaganda anuncia. Por tanto, no es fácil expulsar este poder que hoy aliena a tanta gente y devolver a las personas el control de ellas mismas. Vayamos a los versículos 36 y 37 y vemos la reacción de la gente.
Manda sobre los espíritus impuros, dice la gente. Además de la forma diferente que Jesús tiene de enseñar las cosas de Dios, el otro aspecto que causaba admiración en la gente es el poder que Jesús tiene sobre los espíritus impuros. ¿Qué palabra es esta? Manda sobre los espíritus impuros con autoridad y poder, y ellos salen. Jesús abre un nuevo camino a la gente para poder conseguir la pureza mediante el contacto con Él. En aquel tiempo, una persona impura no podía comparecer ante Dios para rezar y recibir la bendición prometida por Abraham. Tenía que purificarse primero. Había muchas leyes y normas que dificultaban la vida de la gente y marginaban a mucha gente considerándola impura. Pero ahora, purificadas por la fe en Jesús, las personas podían comparecer de nuevo en la presencia de Dios y rezarle sin necesidad de recorrer a aquellas complicadas y a veces dispendiosas normas de pureza. Y bien, y con todos estos detalles que nos da la lectura y que hemos ido captando, vayamos a escuchar y a meditar dentro de nuestro interior qué me dice a mí el Señor a través de este texto. ¿Cuál es la enseñanza para mí hoy? Queridos hermanos, el Señor Jesús ha venido a liberarnos. Cállate y sal de ese hombre. El Señor nos quiere a nosotros libres. La gente decía, ¿qué tendrá su palabra? Entonces nosotros nos debemos dejar conducir por el Espíritu, porque solamente el hombre iluminado y conducido por el Espíritu puede juzgar correctamente todas las cosas. Es centrándonos en Jesús e iluminados por el Espíritu Santo que nuestra voz también será voz del Señor y tendremos la autoridad para vencer al mal, porque la presencia del Señor y la acción del Espíritu nos dan la autoridad. Por esto, mis queridos hermanos, no queramos hacer cosas de Dios sin Dios. Es esencial dejarnos iluminar y conducir por el Espíritu para buscar la voluntad de Dios y asumirla en esta situación que vivimos. Tenemos que buscar lo que Dios quiere de nosotros y preguntarnos a cada momento, conducidos por el Espíritu, ¿qué haría Jesús en nuestro lugar? Mis queridos hermanos, estamos invitados también por eso a ser discípulos que hablamos con autoridad. Que el Señor Jesús nos libere, que expulse de nosotros esos demonios que tenemos, esas actitudes negativas, esa cerrazón del corazón. Necesitamos ser liberados para que nuestra comunidad, nuestra familia, sea un instrumento eficaz. Por esto no podemos quedarnos instalados y conformes con el camino que hemos recorrido. Entonces se nos confía una tarea de discípulos que necesita ser avalada con el entusiasmo de una vida nueva en Cristo, conducidos por el Espíritu. Recordemos eso, necesitamos ser conducidos por el Espíritu. Bendiciones y vivamos la alegría de ser voz de Dios, porque el Señor nos ha hecho libres y somos conducidos por el Espíritu. Vamos a responder ahora al Señor con una oración. Señor, recibe el nuevo día que te entregamos. Agradecemos la invitación de tu Hijo Jesús a estar con Él. Su palabra estaba llena de autoridad. Haz que resuenen en mí estas palabras en todo este día. Recibo esta invitación a vivir según la vida de Jesús, con su estilo, a su manera. Quiero poner mi mirada en Jesús para que haga brotar en mí las respuestas que Él espera. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día a través de ella tú me transformas. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, gracias por haberte quedado conmigo hasta el final. Recuerda regalarme el like que tanto necesitamos para que YouTube promueva este video en la plataforma. Comparte
en tus redes sociales. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y no olvides nunca que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite, que pases un bendecido día.